Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Medinic. Les habla Oseas Brizuela, médico interno del sexto año de la carrera de medicina. Seré el expositor en este video y en esta ocasión continuaremos con el maravilloso mundo de la fisiología y dentro de él la fisiopatología, y hablaremos sobre el tema de insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo hacen. Síganos en nuestra página en Facebook. Espero estén atentos porque vamos a iniciar con la explicación de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva. Los tópicos que se estarán abordando en este video va a ser la definición de la insuficiencia cardíaca, la clasificación, la fisiopatología, que es el principal objetivo del video, explicar lo mejor posible lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, signos y síntomas que se manifiestan en esta patología. Vamos a hablar de algunos métodos diagnósticos y daremos un pequeño retoque sobre lo que es el tratamiento. Y bien, iniciando ya con lo que es la explicación del tema, vamos a tratar de explicar lo que es la definición de la insuficiencia cardíaca. Se dice en la literatura que esta dolencia puede ser una consecuencia de cualquier afección cardíaca que reduzca la capacidad del corazón de bombear sangre suficiente para satisfacer las necesidades del organismo. La causa suele ser la disminución de la contractilidad del miocardio como consecuencia de la disminución del flujo de sangre de las arterias coronarias. Ok, dicho de otras palabras, si podemos ver esta imagen a la derecha, nos refleja la obstrucción de las arterias coronarias y una región necrótica de muerte celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando cualquier causa o cualquier afección que pueda causar la obstrucción del riego sanguíneo de una porción del corazón va a desencadenar una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque provoca muerte celular, una lesión directa a la musculatura del corazón, y entonces este corazón está más deficiente con respecto a la contractibilidad del miocardio. Entonces, el ejemplo clásico que podemos dar es una obstrucción por una placa ateromatosa, un trombo que viaja por la circulación, llega a las arterias coronarias y obstruye una porción de esta. La porción de la arteria coronaria que está irrigando esa parte del corazón va a causar una muerte celular de esa región. Entre más tiempo dure la obstrucción, mayor va a ser el daño, mayor va a ser el área del daño. Y es lo que nosotros le denominamos un infarto agudo al miocardio por una obstrucción de las arterias coronarias. Cuando estemos adentrándonos más un poquito al tema y explicando directamente lo que es la fisiopatología, vamos a explicar mejor esto y vamos a entenderlo mejor. Hablando de la clasificación de la insuficiencia cardíaca, hay una variedad de clasificaciones para esta enfermedad, pero en este video vamos a hablar de tres principales, que son las que considero explican mejor o orientan mejor la explicación de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. La primera es la clasificación según la compensación. Se divide en insuficiencia cardíaca compensada e insuficiencia cardíaca descompensada. La compensada es aquella que tras una lesión directa al corazón, una lesión directa a la musculatura del corazón, el corazón entra en una insuficiencia, como en el infarto agudo al miocardio, en una insuficiencia, y el cuerpo comienza a activar sistemas compensatorios, como es el sistema nervioso simpático, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema de quimiorreceptores y vasoreceptores, con el objetivo de que el corazón sea capaz de seguir eyectando la cantidad de sangre que el cuerpo le está demandando. Entonces, cuando estos mecanismos compensatorios son suficientes para que el corazón siga expulsando la cantidad de sangre necesaria que el organismo le demanda, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca compensada. Cuando estos mecanismos, aún estando activados, no son suficientes para poder hacer que el corazón siga expulsando la cantidad necesaria de sangre que el cuerpo le demanda, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca descompensada. Más adelante vamos a explicar esto mejor. Luego tenemos la clasificación según el lado del corazón afectado. Tenemos la insuficiencia cardíaca derecha, cuando la lesión está en el corazón derecho; insuficiencia cardíaca izquierda, cuando la lesión está en el corazón izquierdo, que es lo más común. Las arterias coronarias del lado izquierdo del corazón son las que normalmente se obstruyen, causan una lesión en el ventrículo y desencadenan una insuficiencia cardíaca izquierda. Esta insuficiencia cardíaca izquierda, cuando pasa a ser descompensada, el músculo
deja de ser capaz de inyectar la sangre que el cuerpo le está demandando, provoca algo que se denomina flujo retrógrado, que va por las venas pulmonares y lleva la sangre de regreso al pulmón. De la circulación pulmonar pasa al corazón derecho por la arteria pulmonar, y esto causa que también se cause una lesión por encharcamiento, por sobrecarga de sangre al corazón derecho, llevando a una insuficiencia cardíaca biventricular. Luego tenemos otra clasificación, como es la insuficiencia cardíaca sistólica, que es aquella que cuando hay un problema de eyección, como cuando decíamos en la descompensación de la insuficiencia cardíaca izquierda, que el ventrículo es incapaz de eyectar la cantidad de sangre que le está llegando, entonces estamos hablando de una insuficiencia cardíaca sistólica, por deficiencia en la sístole. Luego tenemos la insuficiencia cardíaca diastólica, que es por deficiencia en la diástole, el corazón no se llena de manera normal, entonces estamos hablando de una insuficiencia diastólica. Estas dos, tanto la sistólica como la diastólica, son de bajo gasto. Luego está la insuficiencia cardíaca de alto gasto, que es aquella, como su nombre lo dice, tiene un alto gasto cardíaco, la cantidad de sangre que expulsa es la normal o aún más de lo normal, pero no es lo suficiente que el cuerpo está demandando. Ejemplo de esto es en las personas con anemia, van a desencadenar una insuficiencia cardíaca de alto gasto, o personas con hipertiroidismo. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la explicación de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a tratar de llevar una línea de tiempo desde los mecanismos que causan la lesión hasta que está la lesión instaurada y tenemos una insuficiencia cardíaca. Todo inicia con un mecanismo, como dice la definición de la insuficiencia cardíaca, todo mecanismo capaz de causar la obstrucción del flujo coronario va a ser capaz de desencadenar una insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando, por ejemplo, en una angina de pecho inestable es aquella en la cual está una placa ateromatosa que está levemente desprendida, está oscilando en la luz del vaso sanguíneo, y mientras está oscilando, cuando la persona comienza a hacer un ejercicio que demanda mayor energía, el flujo de sangre aumenta, y este flujo de sangre aumentado se vuelve turbulento, y esta turbulencia causa el desprendimiento de esa placa ateromatosa que estaba levemente desprendida, de esa angina de pecho inestable. Esa angina de pecho inestable evoluciona a un infarto agudo al miocardio. El infarto agudo al miocardio es el que causa una lesión directa a la musculatura cardíaca. Esta lesión directa a la musculatura cardíaca, por una privación o por una obstrucción de la irrigación sanguínea, por una obstrucción de la oxigenación de nutrientes hacia ese músculo, causa lo que es muerte celular, necrosis de las células del corazón. Estas células dejan de ser funcionales, dejan de funcionar. Entonces, esa porción del corazón que sufrió un infarto agudo va a dejar de funcionar, y entonces el corazón se vuelve insuficiente y tenemos una insuficiencia cardíaca por un infarto agudo al miocardio. ¿Por qué? Porque hubo un mecanismo que fue capaz de obstruir la luz de las arterias coronarias. Este proceso agudo va a desencadenar ciertas consecuencias, como es la disminución del gasto cardíaco. Ya decíamos, el corazón se vuelve insuficiente, se vuelve incapaz de expulsar la sangre desde el ventrículo hasta la circulación sistémica. Entonces tenemos una disminución del gasto cardíaco. Hay un aumento en la presión venosa, ¿sí? ¿Por qué razón? Número uno, porque el corazón deja de bombear la cantidad de sangre necesaria. La sangre que le está llegando al corazón no se está expulsando. Entonces se comienza a acumular sangre, las venas aumentan la presión. O también puede ser por un mecanismo compensatorio, la presión venosa aumenta. ¿Por qué? Porque necesita llevar aún mayor cantidad de sangre hacia el corazón y que éste expulse la cantidad de sangre necesaria. Luego tenemos un aumento de la presión de la aurícula derecha. Bueno, sí, hay un aumento en la carga de sangre que le llega a la aurícula derecha.
¿Por qué? Por lo mismo, porque el corazón deja de expulsar la cantidad de sangre necesaria, la sístole está deficiente, entonces comienza el corazón a cargarse con mayor cantidad de sangre, y entonces la presión en la aurícula derecha aumenta. Ok, esto es algo agudo. ¿Por qué? Porque solamente dura algunos segundos. Tras unos segundos, el cuerpo desencadena mecanismos compensatorios. Se activa sistemas de compensación. Más adelante vamos a estar hablando de estos sistemas de compensación. Estas dos imágenes son muy buenas porque nos explican de manera gráfica lo que hemos venido hablando. Decíamos de que para que se desencadene una insuficiencia cardíaca tiene que haber un mecanismo que obstruya las arterias coronarias y provoquen una lesión directa al miocardio. Entonces, podemos ver en la imagen de la izquierda una placa ateromatosa que está obstruyendo la arteria coronaria y está provocando un infarto agudo al miocardio. En la imagen de la derecha vemos las diferentes porciones donde se privó de irrigación sanguínea por las arterias coronarias. El ejemplo está en lo que es el corazón izquierdo, porque como decíamos, la insuficiencia cardíaca izquierda es la más común. Las arterias coronarias del lado izquierdo son las que normalmente se obstruyen. Entonces, esta imagen nos explica que hay varias porciones durante la privación de la irrigación sanguínea. Hay varias porciones, las cuales vamos a ver que hay una región donde está la isquemia, donde se inicia. Luego tenemos una región más céntrica, que es una región no funcional, donde estas células ya dejaron de funcionar. Luego tenemos otra región de células muertas, las cuales ya sufrieron necrosis, ya se murieron. Y luego tenemos otra porción donde comienza a curarse el corazón y comienza a formar tejido fibroso, similar a lo que pasa con una cicatriz tras una herida en cualquier parte del cuerpo. Se forma un tejido duro, rígido, incapaz de contraerse, incapaz de dilatarse y volver a contraerse, que son las propiedades que tiene el músculo cardíaco. Entonces, aunque el corazón se haya curado, por así decirlo, este tejido es duro, este tejido no se contrae de manera normal, lo cual lleva a la insuficiencia cardíaca por un infarto agudo del miocardio, por los mecanismos que hemos venido hablando. Cuando yo explicaba la clasificación de la insuficiencia cardíaca, decía que se puede clasificar según su compensación en insuficiencia cardíaca compensada e insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, ahorita voy a explicar cuáles son los mecanismos que el cuerpo activa para poder compensar esa insuficiencia del corazón. Cuando el corazón sufre un daño por obstrucción de las arterias coronarias, mueren las células, el corazón se vuelve insuficiente, no se contrae de igual manera y entonces tenemos una insuficiencia cardíaca instaurada, una insuficiencia cardíaca aguda. Esta insuficiencia cardíaca aguda provoca la disminución del gasto cardíaco. El gasto cardíaco provoca una disminución de la presión arterial. ¿Por qué razón? Porque el flujo de sangre que el corazón está expulsando ya no es el mismo, ya es tan bajo que la presión arterial disminuye y provoca una hipoperfusión a nivel de todo el cuerpo. Hay una hipoperfusión tisular. Diferentes tejidos sufren daños por hipoxia, por disminución de flujo, por disminución de oxígeno. Y uno de los tejidos es el riñón. El riñón, si recordamos en el video de sistema renina-angiotensina-aldosterona que tengo aquí en el canal, es activado por una hipoperfusión del riñón. En el glomérulo se tienen vasoreceptores, los cuales detectan la hipoperfusión, detectan que está llegando menos sangre a los riñones y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema es muy importante porque participa en todos los mecanismos que causen una hipotensión, como en este caso. Se activa el sistema y libera sustancias como es la aldosterona y la angiotensina 2, que son vasoconstrictores. Esta vasoconstricción provocada por la angiotensina 2 y por la aldosterona provocan que el corazón reciba más sangre, porque las venas y las arterias se contraen y la contracción venosa provoca que el corazón derecho se llene más de sangre, que le llegue más sangre y éste pueda mandar más sangre a la circulación pulmonar y que le pueda llegar más sangre al corazón izquierdo. Entonces, según la ley de Frank Starling, nos dice que el corazón, entre más flujo de sangre reciba, mayor será la fuerza con la que expulse ese flujo de sangre. Entonces, gracias a esa ley de Frank Starling,
El corazón, entre más flujo le llegue, mayor va a ser la capacidad de expulsión, obligando al corazón a ejercer más fuerza. El corazón va a sufrir una hipertrofia, se va a hacer más grande, más fuerte y va a poder eyectar mayor sangre, gracias a la ley de Frank-Starling y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema no actúa solamente a nivel vascular, también provoca algo que es muy importante para la compensación de esta enfermedad, que es la retención hídrica. A nivel de los túbulos renales, el sistema renina-angiotensina-aldosterona reabsorbe sodio y junto con el sodio se reabsorbe agua. Aumenta el flujo de sangre gracias a la reabsorción de líquidos a nivel renal y esto también contribuye a que el corazón reciba más sangre y que pueda expulsar más sangre. En el video del sistema renina yo explico cuáles son los mecanismos a diferentes niveles. Este sistema es tan importante que activa también a nivel del sistema nervioso central el mecanismo de la sed, la liberación de vasopresina y todo esto para que haya mayor flujo de sangre a nivel del torrente sanguíneo, mayor flujo de sangre que le llega al corazón y mayor sea la compensación. Aumenta el flujo coronario y activa muchas sustancias que van a contribuir a esta compensación. Entonces, él también potencia la acción del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático provoca lo que es la contracción de los vasos también, contracción venosa, contracción arterial y ya sabemos con qué objetivo. El sistema nervioso simpático también lo que hace es bloquear sistemas que se activan durante la relajación, porque decíamos que el sistema nervioso simpático es un sistema de huida y durante la huida no se puede hacer ciertas acciones que están bajo la acción del sistema nervioso parasimpático. Entonces, cuando se activa el sistema nervioso simpático, se bloquea automáticamente el sistema nervioso parasimpático. Entonces, comienza a disminuir la diuresis, el cuerpo deja de producir orina, tanto por la retención hídrica como por la activación del sistema nervioso simpático, comienza a contraerse las venas, las arterias, ya sabemos con qué objetivo, para que llegue más sangre al corazón y la compensación sea mayor. Pero esta compensación a lo largo del tiempo va a ser perjudicial. Esta retención hídrica a lo largo del tiempo va a ser perjudicial y va a provocar la descompensación de esta enfermedad. Y esto lo que vamos a explicar cuando estemos hablando de la insuficiencia cardíaca descompensada. Esta imagen nos explica de manera gráfica qué es lo que pasa con la compensación en una insuficiencia cardíaca. La compensación se dice que se da entre 30 y 60 segundos. Esto es muy rápido. Tras una lesión del corazón, el corazón entra en una insuficiencia, 30 a 60 segundos después de eso comienzan los mecanismos de compensación a actuar. Entonces esta gráfica tiene una línea vertical que expresa el gasto cardíaco en litros minutos y tiene una línea horizontal que expresa la presión de la aurícula derecha en milímetros de mercurio. Un corazón normal tiene un gasto cardíaco aproximadamente de 5 litros minutos con una presión de 0 milímetros de mercurio. Pero cuando el corazón sufre un daño, baja desde el punto A, que podemos ver, hasta el punto B, donde nos refleja una línea que expresa lo que es el corazón dañado de forma aguda. La presión de la aurícula aumenta hasta 4 milímetros de mercurio y el gasto cardíaco disminuye aproximadamente a 2 litros minuto. Entre 30 y 60 segundos el cuerpo comienza a activar sus sistemas de compensación y del punto B pasa al punto C, llegando aproximadamente a 4 litros minutos de gasto cardíaco y la presión aumenta hasta 5 milímetros de mercurio. Y llegando al minuto, aproximadamente 60 segundos, se pasa desde el punto C al punto D, llegando al gasto cardíaco normal de 5 litros minutos, pero con una presión de la aurícula que ha aumentado hasta 6 milímetros de mercurio. ¿Por qué la presión de la aurícula sigue aumentando? Por los mismos mecanismos de compensación que provocan la contracción de la vasculatura. Ya decíamos, el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona son vasoconstrictores, provocan la contracción de las venas y de las arterias, aumentando de esta forma el flujo de sangre que le llega al corazón derecho. El corazón derecho lo expulsa a la circulación pulmonar, de la circulación pulmonar hacia el corazón izquierdo, hacia el ventrículo izquierdo, para que éste pueda eyectar
mayor cantidad de sangre gracias a la ley de Frank-Starling que ya mencionábamos. Hay que tomar en cuenta que esto es la compensación normal, pero esta misma compensación, como ya hemos venido diciendo, va a causar un daño. Con el tiempo va a sobrecargar el corazón y va a provocar de que el corazón entre en una descompensación. Y a eso que venimos a explicar, la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y bien, ahora sí vamos a hablar de la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Habíamos estado hablando de que la insuficiencia cardíaca se descompensa gracias a los mismos mecanismos de compensación. Gracias a la retención hídrica es que el corazón se daña aún más y provoca un encharcamiento del corazón. Ok, ¿cómo explicamos esto? Cuando el corazón es incapaz de expulsar los 5 litros por minuto, entonces los sistemas de compensación se activan. ¿Por qué? Porque hay una hipoperfusión tisular. Decíamos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa por la disminución en la perfusión renal. Y todos los sistemas son activados gracias a esto, a un bajo gasto cardíaco. Entonces, cuando el corazón disminuye su eyección de 5 litros por minuto, estos sistemas se activan. Pero una vez que llega a los 5 litros o más y el corazón es capaz de expulsar esta cantidad de sangre, entonces estos sistemas se inactivan. ¿Por qué razón? El que estuvieran activados constantemente, el daño sería aún más rápido. Pero estos sistemas se activan por una hipoperfusión. Una vez que se llega a los valores normales de eyección de sangre, entonces estos sistemas se inactivan. Pero la retención hídrica que está pasando constantemente, es la que provoca el daño a nivel cardíaco. La retención hídrica al inicio es muy buena, es muy importante porque es la que garantiza la compensación de la insuficiencia cardíaca, pero con el tiempo, cuando la enfermedad se cronifica, entonces esta retención hídrica le causa un daño al corazón. ¿Por qué razón? Porque aumenta la presión en la aurícula derecha, aumenta las presiones en el ventrículo derecho gracias al aumento de las contracciones de las venas a nivel periférico, que aumenta el flujo que llega por las venas cava. Entonces, este aumento de presión, este aumento de flujo sanguíneo, aumenta las presiones a nivel pulmonar y comienza a haber salida de líquido. Comienza a haber un edema a nivel pulmonar por aumento de presiones en los capilares pulmonares. Pero también aumenta el flujo que llega al corazón izquierdo, aumenta el flujo que llega al ventrículo izquierdo, sobrecargando, sobreesforzando a la musculatura del corazón, tomando en cuenta que esta musculatura ya está dañada, ya tiene una lesión, obliga al corazón a hipertrofiarse, a aumentar de tamaño, y esta hipertrofia del corazón, del músculo cardíaco, provoca la compresión de las arterias que lo irrigan, provocando una hipoxia y mayor daño del músculo cardíaco, provocando que el corazón se vuelva aún más insuficiente, aún más dañado y que sea incapaz de llegar a los 5 litros por minuto. Una vez que el corazón es incapaz de llegar a los 5 litros por minuto, los sistemas de compensación no se inactivan, siguen activados constantemente porque ellos entienden que necesitan compensar la insuficiencia de la hipotensión que está causada por la disminución del gasto cardíaco. Pero lo que está pasando es que el corazón se está dañando aún más. Cuando el corazón izquierdo se daña, esto provoca que deje de expulsar toda la sangre que le está llegando, el corazón se encharca y ya no puede entrar más sangre de la aurícula izquierda. Entonces esa sangre que está en la aurícula izquierda se va a ir de retroceso y va a viajar desde las venas pulmonares hacia el pulmón, aumentando el nivel del edema, provocando disnea, dificultad respiratoria, disminución en el intercambio gaseoso, provocando que la sangre que es expulsada o la poca cantidad de sangre que el corazón izquierdo expulsa sea pobre en oxígeno porque no hay intercambio gaseoso gracias al edema, gracias al flujo retrógrado. Este flujo retrógrado sobrecarga las presiones en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha. El ventrículo derecho se hipertrofia, se lesiona al igual que el ventrículo izquierdo y ahora tenemos una insuficiencia cardíaca biventricular.
Todo este flujo de sangre, el corazón está encharcado y todo este flujo de sangre va a ir de retroceso, se acumula en las partes inferiores del cuerpo y tenemos un edema de miembros inferiores. Luego, mientras la enfermedad va avanzando, si es que no se causa la muerte por el edema del pulmón, porque el edema de pulmón es capaz de provocar la muerte por una acidosis respiratoria, por deficiencia en el intercambio de gases. Entonces, vamos a encontrar, como decíamos, edema en miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia, esplenomegalia, todo esto por la gran cantidad de retención hídrica y el flujo de sangre comienza a filtrarse a los tejidos periféricos. Se va a encontrar una ingurgitación yugular por el aumento en las presiones de estas venas, aumento en las presiones de las venas cava, lo que aumenta la presión en las venas yugulares. Entonces, de esta forma es que nosotros estamos presentes a una insuficiencia cardíaca descompensada gracias a la retención hídrica. Y aquí tenemos la explicación gráfica de la insuficiencia cardíaca descompensada. Si podemos ver, igual tenemos la línea vertical, que es el gasto cardíaco en litros minuto, y tenemos la presión de la aurícula derecha en milímetros de mercurio en la línea horizontal. En el punto A nos refleja cuando no hay una compensación. Tenemos un gasto cardíaco aproximadamente de 2.5 litros minutos y la presión de la aurícula está llegando aproximadamente a 3 milímetros de mercurio. En el punto B ya hay un nivel de compensación, pero aún no llega a los 5 litros minutos, por lo que los sistemas de compensación continúan activados. La presión de la aurícula continúa elevándose hasta 5 milímetros de mercurio. Luego en el punto C tenemos que la compensación continúa, pero no llega a los 5 litros minutos, por lo que los sistemas de compensación continúan. La retención hídrica continúa, el corazón se sigue dañando. Igual en el punto D, el aumento en las presiones de la aurícula derecha siguen subiendo, pero luego del punto D al punto E notamos de que el aumento en el gasto cardíaco comienza a disminuir. ¿Por qué razón? Porque el corazón está tan encharcado, está tan sobreforzado, que comienza a lesionarse más y comienza a disminuir su rendimiento y el gasto cardíaco viene en descenso. En el punto F ya vemos que hay un descenso significativo en el gasto cardíaco hasta 2,5 litros minutos, pero el aumento en la presión de la aurícula derecha es de 16 milímetros de mercurio, lo que nos indica que los sistemas de compensación siguen activados, que sigue llegando sangre al corazón derecho, pero que el ventrículo izquierdo es incapaz de expulsarlo, porque ahora está más dañado, ahora está más lesionado, por ende está aún más insuficiente, y es cuando inician a causar todos los problemas que hemos mencionado anteriormente. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que vamos a encontrar en una insuficiencia cardíaca? Cuando se instaura un infarto agudo al miocardio, el paciente va a presentar un dolor torácico intenso con una fase similar al señor de la corbata que podemos ver en la imagen. También va a haber disnea. ¿Por qué razón? Por el edema agudo de pulmón, por el encharcamiento del pulmón debido a la descompensación y el flujo retrógrado que hemos explicado. Vamos a encontrar hepatomegalia, esplenomegalia, igual debido a la retención hídrica. Va a haber fatiga y debilidad debido a que el aporte sanguíneo a nivel del sistema nervioso central va a disminuir. Va a haber menor cantidad de oxígeno, menor cantidad de sangre que llega a irrigar el sistema nervioso central. Va a haber un edema de miembros inferiores, igual por la retención hídrica, mareo y confusión debido a la misma hipoperfusión del sistema nervioso central. Vamos a tener una oliguria, una disminución en la diuresis debido a la retención hídrica, debido a la activación del sistema nervioso simpático que inhibe la diuresis. En un nivel mayor podemos encontrar anuria. También se encuentra lo que es el reflujo hepatoyugular debido a la ingurgitación yugular por el aumento de las presiones en estas venas.
Encontramos ascitis, igual por la retención hídrica, y estos son uno de los pocos signos y síntomas que podemos encontrar, pero hay un mayor número de signos y síntomas. Una vez que se domina la fisiopatología, se entiende la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, entonces podemos darnos cuenta qué hacer para poder ayudar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. El tratamiento de esta patología lo podemos dividir en un tratamiento no farmacológico y en el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a iniciar con la educación sobre el apego al tratamiento. Es muy importante que el paciente entienda la complicación de su enfermedad o la importancia de que se apegue a las normas de tratamiento. Entonces luego tenemos una dieta con restricción de sodio. Si bien sabemos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona provoca la retención de sodio y con él la retención de agua. Entonces una dieta hiposódica va a ayudar a disminuir la cantidad de sodio a nivel circulatorio. La restricción de líquidos, inicialmente podemos restringir los líquidos a 2 litros por día y en el caso que el cuadro vaya empeorando se puede restringir hasta 1,5 litros por día. El control de peso es muy importante, el paciente debe estar pendiente sobre el control de peso, cuánto aumenta, cuánto disminuye, porque esto nos indica el nivel de descompensación de la enfermedad. El peso aumenta por retención de líquido, igual que es lo que hemos venido explicando. Ahora, sabiendo cuáles son los mecanismos de descompensación y cuáles son los mecanismos de desarrollar una insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos una serie de fármacos que nos pueden ayudar a que la enfermedad avance de una forma más lenta. Tenemos los digitálicos. Estos fármacos nos van a ayudar en el cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué razón? Porque el cuadro de insuficiencia cardíaca aguda se da porque el corazón se vuelve insuficiente, se da porque el corazón pierde la capacidad de contracción. Entonces lo que se necesita es aumentar la fuerza del corazón, que es básicamente lo que hace el cuerpo de manera natural. Entonces los digitálicos, su mecanismo de acción consta en inhibir la bomba sodio-potasio. De esta forma disminuye la salida de sodio y esta disminución de la salida de sodio provoca el aumento en las contracciones de las células musculares del miocardio. Entonces, con los digitálicos aumentamos la fuerza de contracción, restableciendo el gasto cardíaco hasta sus niveles normales de una forma más rápida. Luego tenemos los IECA, que como su nombre lo dice, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si se inhibe a la enzima convertidora de angiotensina, entonces no va a pasar de angiotensina 1 a angiotensina 2 y de esta forma estamos bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los ARA2, estos son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. También estamos bloqueando la angiotensina 2 que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También tenemos los antagonistas de la aldosterona. Estos 3 grupos farmacológicos están bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es uno de los principales sistemas de compensación y son uno de los principales sistemas que provocan la retención hídrica, el encharcamiento del corazón y son los que descompensan esta enfermedad. También se utilizan los beta bloqueantes como mecanismos, como tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Esto es una pequeña pincelada de lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No voy a profundizar en los tratamientos de la insuficiencia cardíaca porque ya sería un tema de farmacología y el video se extendería aún más. Como bibliografía hemos utilizado el Tratado de Fisiología Médica de Guyton en su 13ª edición 2016. Y bien, hemos llegado al final del video de la explicación de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva, un tema que es muy importante, extremadamente interesante, ya que sabemos que en Latinoamérica tenemos un gran grupo de riesgo, todas esas personas alcohólicas, hipertensas, diabéticas, las personas con un alto índice de colesterol en sangre, un alto índice de triglicéridos, todos aquellos que consumen tabaco y también las personas de la tercera edad son un grupo de riesgo muy importante. Solamente sabiendo la fisiopatología de esta enfermedad vamos a entender
de qué forma podemos ayudarlos y de qué forma podemos brindarle una mejor calidad de vida una vez que se ha instaurado la enfermedad, y también la forma de cómo prevenirla si sabemos que estas personas están dentro del grupo de riesgo. Y como siempre digo en todos mis videos, este es un pequeño resumen, una pequeña explicación de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva. Siempre tienen que ir a abocarse a sus libros de textos, a sus libros de referencia. Bueno, y sin más que decir, los invito a suscribirse, a activar la campanita y estar pendiente de un nuevo contenido de nuestro canal, darle like a nuestra página en Facebook, y nos vemos en un nuevo video en nuestro canal Medinic.